Comenzó a extenderse en el siglo XVII y fue impulsada por la religiosa Santa Margarita María de Alacoque, con la ayuda de algunos confesores jesuitas. Saludos, muy buenas noches. La devoción al Sagrado Corazón nace tras la aparición de Jesucristo a la monja francesa en el viernes posterior al Corpus Christi. Desde entonces se homenajea al Corazón de Jesús cada año, una devoción que se ha fortalecido y extendido durante los siglos y que en nuestra diócesis tiene también un fuerte arraigo. Ahora son muchos los fieles que a través de esta devoción descubren, se acercan al amor de Cristo. Hoy hablaremos con profundidad sobre esta veneración al Corazón de Cristo, pero también muchos más asuntos. Arrancamos. Hoy en Haciendo Iglesia, amistad, espiritualidad y apostolado. Nos colamos en una de las reuniones semanales del movimiento Vida Ascendente, que este año cumple sus bodas de plata en la diócesis de Cartagena. ¿En qué consiste la devoción al Corazón de Jesús? Se lo contamos junto al superior de los jesuitas en Murcia y de esta imagen que se encuentra en la capilla de Santo Domingo. Centrado en esta efeméride, el obispo de la diócesis de Cartagena nos acercará su mensaje semanal. Ese es el corazón de Dios. Flores, alegría y solemnidad en la tradicional procesión del Corpus Christi en la capital murciana será una de las noticias de nuestro repaso a la actualidad semanal. Y vivimos un día junto a los voluntarios y profesionales de Cáritas Diocesana. Nació en 1952 a través de un grupo de jubilados y se ha extendido a todo el mundo. El movimiento de Vida Ascendente llegó a la diócesis de Cartagena en 1988, impulsado por Trino y Felicitas, los fundadores de la asociación en la provincia de Almería. Ahora cumple 25 años y nosotros hemos querido acompañar a uno de los grupos de Vida Ascendente diocesanos. Se reúnen cada semana para compartir sus impresiones y reflexiones en torno a la fe. Que Dios nos la aumente cada vez más, porque con la fe siempre saldremos adelante. También para intercambiar opiniones y conversar acerca de distintos aspectos de la sociedad. Pertenecen al movimiento de Vida Ascendente de la Iglesia Católica, creado en Francia en 1952. En un pueblo de París, en una parroquia pequeña, hubo un grupo de mayores y de jubilados que al terminar su profesión, pues entonces les preocupaba, se plantearon el interrogante, ¿y ahora nosotros qué hacemos en la sociedad? ¿Ahora nosotros qué hacemos en la iglesia? Ya hemos cumplido una misión. La respuesta la encontraron en un apéndice del mismo Evangelio. Les salió ese fragmento de un propietario que va buscando obreros para su viña. Sale a primera hora y contrata a unos obreros para la viña. Sale a media mañana y entonces pues también se encontró con otros, los contrató para la viña. Y ya a las 5 de la tarde salió y se encontró a otros en la plaza y les preguntó, ¿y vosotros qué hacéis aquí parados todo el día? Dice, porque nadie nos ha contratado. Dice, id también vosotros a mi viña. Y en base a esta palabra es cuando ellos estuvieron concretando y descubriendo que tenían una misión todavía en la Iglesia y tenían una misión en la sociedad. Y así nace esta asociación de mayores, sustentada en la amistad, la espiritualidad y el apostolado. Y el pilar de la espiritualidad es como fundamental y como básico porque le da sentido a descubrir la amistad y vivirla en una dimensión no solo humana, sino también cristiana. Y también le da fecundidad al apostolado para que el movimiento llegue a todos los mayores, para que puedan renovar la fe que un día recibieron en la familia, que les sirvió en sus vidas, y renovarla para los tiempos presentes. El movimiento llega a la diócesis de Cartagena hace ya 25 años. Desde entonces se han creado más de 50 grupos como este, se han estrechado lazos y germinado amistades entre jubilados como José Manuel. Estamos en una época muy difícil. Es muy complicado el expresar nuestros sentimientos religiosos, nuestra espiritualidad, porque hablas con la gente y te contesta, pero bueno, ¿qué rollo es este, no? Y sin embargo, en los grupos que tenemos de Vida Ascendente, somos 10, 12, 14, oye, nos explayamos, cada uno contamos nuestros sentimientos.
Ahora celebran sus bodas de plata con un importante reto. La sociedad de hoy pues mira de espaldas a la Iglesia, una gran mayoría. Aunque se llaman cristianos, dicen por un lado, yo no soy mayor, cosas de Iglesia no me digas ahora. Y claro, la labor de apostolado que tiene que hacer el mayor, pues no la hace. Se ve disminuido. Eso es una pequeña sombra, una pequeña nube, pero que sin embargo la ilusión de todos es muy grande. Ilusión y fuerza para extender la energía de estos mayores al resto de la sociedad. Otra forma de expresión de fe es la devoción al corazón de Jesús. Nos recuerda todo lo que Dios nos ama y lo que nosotros le debemos amar. Jesús tiene un corazón que ama sin medida. Ese es el motivo por el que muchos fieles sienten admiración hacia esta advocación. Ese sentir se expresa públicamente cada viernes posterior a la solemnidad del Corpus. En la región de Murcia hay un acontecimiento en el que los fieles muestran esa piedad a lo largo de 6 kilómetros. La peregrinación a Monteagudo es la máxima manifestación de amor al Sagrado Corazón de Jesús que se lleva a cabo en nuestra diócesis, una marcha impulsada por los jesuitas. Fue la Compañía de Jesús la que fomentó su devoción en todo el mundo, y hoy el Sagrado Corazón de Jesús es seguido por miles de fieles. También en la región de Murcia actualmente son muchos los devotos de este símbolo de fe. Es uno de los mayores monumentos levantados en España en representación del Sagrado Corazón. Este Cristo de brazos abiertos se erige en pie por segunda vez, coronando el Cerro de Monteagudo desde 1951. 25 años antes se levantaba el que a comienzos de la Guerra Civil Española era demolido, causando gran tristeza en los murcianos, que pronto retomaron sus tradiciones y sobre todo la ilusión. Que hay en Monteagudo, donde es también pues, la bendición también para toda la Vega murciana. La devoción al corazón de Jesús fue encomendada en el siglo XVIII a Santa Margarita María Alacoque, una religiosa que a sus 25 años presenció la manifestación visible de Jesús, quien según la historia le confió un legado. Que tuviese en cuenta a un jesuita, el padre Claudio de la Colombier, que también es santo en este momento, es San Claudio de la Colombier. Y por eso, pues, la Compañía de Jesús, y de hecho hace 2 años se beatificó al jesuita español de Valladolid, que es precisamente en España el padre Bernardo Hoyos, beato, que también en España es el que tiene esa encomienda del corazón de Jesús. Hoy día la Orden de los Jesuitas continúa promoviendo la devoción al corazón de Jesús. No solamente promover la devoción, sino vivirla. O sea, aquí estamos, Señor, para que beneficiarnos, por así decir, hablando en castellano, del amor que nos tienes. Y también en plan de agradecimiento. Y luego también tiene una faceta importante, porque claro, el amor de Dios no es un amor sin más, es gratuito totalmente, pero espera una correspondencia. Este es el corazón de Jesús oficial de la Iglesia Diocesana de Santo Domingo, situada en el centro de la capital murciana. Desde aquí cientos de fieles salen en peregrinación a Monteagudo como muestra de espiritualidad, una piedad murciana que les hace acudir en penitencia cada año. 2.000, 3.000, 4.000 personas que están allí en esa noche, pues allí tienen la Eucaristía y comulgan y tienen también pues esa renovación del compromiso de lo que significa la devoción al corazón de Jesús. 6 kilómetros de recorrido a pie, tiempo para orar, cantar y meditar. ¿Cuál es la intención? Pues sencillamente, pues no sé, que la Iglesia en este mundo también pues recupere y para el mundo, pues no sé, ser ese amor de Dios encarnado y que cuente con nosotros para ello dentro de nuestras debilidades, porque la realidad concreta la obra la hace Dios, pero diríamos alimentados con su fuerza. Esperanza, ilusión, devoción y sobre todo fe. Son los valores que este viernes volverán a recorrer la región hasta llegar a los pies del Sagrado Corazón de Jesús. Al igual que hacen estos peregrinos, los cristianos estamos llamados a caminar a lo largo de toda nuestra vida junto a Dios. Recordando a San Agustín, el obispo de la diócesis de Cartagena nos invita hoy a participar del corazón misericordioso de Jesucristo. Así nos explica Monseñor José Manuel Lorca Planes la importancia de esta festividad.
Hola amigos, hoy estamos ya en tiempo ordinario. Han pasado las solemnidades que han cerrado un ciclo litúrgico y que comenzamos ahora el día a día, los domingos en los que vamos a entrar dentro del misterio del amor de Dios y donde vamos a ver a Jesucristo con los pilares que sostiene prácticamente una personalidad a la que estamos llamados a imitar del todo. A Jesús, en este texto del Evangelio de hoy y en las lecturas de la Palabra de Dios, lo vamos a ver como es Dios, un corazón misericordioso. Por eso, el texto en el que se sostiene el Evangelio de hoy es muy singular, pero de una ternura impresionante. Jesús manifiesta abiertamente un corazón lleno de misericordia cuando contempla el llanto de una mujer que lleva a enterrar a su hijo único, con lo que supone eso para una mujer y en aquella época. Es decir, para una mujer en aquella época, el que se muriera su único hijo, habiendo muerto su marido antes, era una persona condenada a la muerte. Ya no tenía esperanza. Quien sostenía en la vida de esta persona era o el esposo o el hijo, y han muerto. Para aquella pobre viuda se había muerto totalmente su esperanza. Ya estaba prácticamente condenada al abandono, a que nadie en el mundo le hiciera caso, y sin embargo Jesús pasa, pero no pasa de largo, se detiene. Y al verla, dice el texto del Evangelio, le dio lástima. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón del que se siente cercano al que sufre. Aquello fue un acontecimiento insignificante, prácticamente el mundo ni se daría cuenta. Y sin embargo, el Todopoderoso, Dios en persona, se detiene ante el sufrimiento de una pobre viuda sin esperanza. Él se detiene y se compadece y llora, dice concretamente el texto, porque su corazón, a pesar de que él sabía que dentro de poco las cosas iban a ser muy distintas para esta mujer, porque tenía intención de darle la vida a su hijo muerto y sabía que la alegría iba a ser lo que sustituiría a su dolor, sin embargo, los sentimientos estaban ahí. Jesús tiene un corazón humano y se acerca y le anima, primero con su palabra, sabiendo que la escena iba a terminar en alegría, sin embargo, no deja de decirle, no llores. Su palabra es la que le lleva al consuelo. Esto nos viene bien, sobre todo cuando veamos en la palabra de Dios de hoy y en nuestra propia vida que no estamos exentos de dolores, de desesperanzas, de dificultades, pero pensemos que el Señor siempre se acerca a nosotros con su palabra y nos anima, nos consuela, nos da la paz. ¿Qué hacemos que no escuchamos a Dios? Escuchadle, abrid los oídos y ved cómo el Señor no pasa de largo. El Señor se detiene ante nuestra propia vida, dificultades o momentos de alegría, y con su palabra crea para nosotros una realidad nueva. Felicidades por la fe, vividla con intensidad y que hoy sea un día precioso para todos vosotros. Buen domingo. Precisamente con la intención de sentir cercana la presencia de Dios, por primera vez en la historia los 5 continentes rezaban a la misma hora y por el mismo motivo. Millones de católicos de todo el mundo oraron el pasado domingo, día del Corpus Christi, desde catedrales y parroquias, en un acto de adoración convocado por el Papa Francisco y enmarcado en el Año de la Fe. La meditación estuvo centralizada desde la Basílica de San Pedro de Roma. Eran las 5 de la tarde en Roma. Un rayo de luz se filtraba desde la cúpula de la Basílica de San Pedro y caía sobre el altar de la confesión. La Iglesia Católica vivió un acontecimiento único. En muchos lugares se festejaba el Corpus Christi y el Vaticano organizó para este Año de la Fe una adoración eucarística mundial y simultánea. La custodia centraba la mirada del Papa Francisco y de miles de peregrinos que acudieron a rezar con él durante una hora ante la Eucaristía. A la vez, en todos los rincones del mundo, millones de católicos se reunieron para rezar en catedrales y parroquias.
La ceremonia en Roma fue solemne pero sencilla. Algunos cantos litúrgicos, oraciones y lecturas de la Biblia y sobre todo largos ratos de silencio orante. En América la hora de adoración coincidió con la mañana. En el Atlántico, Europa y África los cristianos rezaron por la tarde. En Asia era de noche y en el Pacífico era ya la madrugada del 3 de junio. El Papa no dijo nada durante la ceremonia, se limitó unos días antes a fijar las intenciones de esa hora de oración. Rezó por una iglesia más bella, sin mancha ni arruga, y por todas las personas necesitadas, las víctimas de la guerra, del tráfico de personas y el narcotráfico, y quienes padecen la explotación laboral y el desempleo. A este acto de adoración se sumó la diócesis de Cartagena. Desde la Catedral de Murcia, Monseñor José Manuel Lorca Planes presidió la meditación en la que participaron cientos de personas. Fue el broche de una jornada que comenzaba en la capital murciana con la tradicional misa y procesión del Corpus Christi. Tradición en relojes y campanas ofrece la actualidad de la diócesis. Rezan en silencio. Reflexionan unidos en una misma fe. Católicos de todo el mundo congregados en homenaje al Santísimo Sacramento en un acto de adoración histórico en el que también han participado cientos de fieles murcianos reunidos en la catedral. A la misma hora, todos de rodillas ante el Señor. Y es verdaderamente un acto emocionante y por la fuerza de sentido que tiene, ¿no? Un acto enmarcado en el año de la fe y que daba respuesta a la llamada del Santo Padre a toda la Iglesia universal, coincidiendo con el día del Corpus Christi. Una jornada solemne que comenzó con la tradicional misa presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena. Monseñor José Manuel Lorca Planes invitó a los fieles murcianos a compartir su fe y a participar de la caridad. Que potenciemos la fe, que nos pongamos de cara a Dios y en segundo lugar que no escatimemos la generosidad y que vivamos la caridad como la expresión de la fe. Tras el oficio religioso procesionó la emblemática custodia de plata con Jesús sacramentado por las calles del centro de la capital. Una joya de la orfebrería murciana del siglo XVII que cierra un cortejo procesional integrado por una multitud de fieles. Miembros de las distintas cofradías, grupos de oración y, como es tradicional, decenas de niños y niñas que ya han recibido su primera comunión. Ellos representan la inocencia de quien por primera vez ha participado de la cercanía de Jesús en la Eucaristía. Más de 80 jóvenes de entre 12 y 18 años, un repertorio de 20 canciones y un fin solidario. Así se planteaba la última iniciativa en favor de Lorca. La Coral San Buenaventura de Murcia ofreció el viernes un concierto sobre las tablas del escenario del Teatro Circo. Todo lo recaudado fue entregado al alcalde de Lorca, Francisco Jodar, destinado a la reconstrucción de la parroquia de Cristo Rey. El templo tuvo que ser derruido como consecuencia de los graves daños que sufrió su estructura con motivo de los terremotos que asolaron la Ciudad del Sol el 11 de mayo de 2011. El concierto, que agotó las entradas, estuvo promovido por la Hermandad de la Virgen del Primer Dolor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud de Murcia, en el año en que se cumplen 50 años de cuando su titular pisó las calles de la capital por primera vez. Tradición en relojes y campanas ha ofrecido la actualidad de la diócesis. Tener un corazón solidario no cuesta nada. Es precisamente la invitación que hacen desde Cáritas Diocesana. La organización católica atiende a más de 114.000 personas proporcionando productos de primera necesidad. Tienen más de 60 proyectos sociales de empleo y cuentan con más de 2.500 voluntarios. Nuestro equipo de Haciendo Iglesia ha comprobado cómo se trabaja en esta institución.
Acumulan miles y miles de kilos de alimentos, pero no son suficientes. Desde aquí, el Almacén General de Cáritas Diocesana se reparten cada mes unos 50.000 kilos de comida y productos de limpieza para toda la diócesis de Cartagena. Sin embargo, la realidad les supera a cada instante. El amor de Dios como motor y la Iglesia como signo, como sacramento, desde la realidad, que es pisando la realidad. Entonces, sí que analizamos la realidad con frecuencia para que Cáritas sea la respuesta constante que la sociedad necesita a los problemas que nos van planteando. Estamos en una situación difícil y compleja, pero tratamos con nuestros recursos de ir afrontando esa realidad a la medida que podemos. Una ayuda que procede de las 200 entidades privadas que colaboran frecuentemente con Cáritas, de varias campañas que realiza la institución a lo largo del año, del Fondo Español de Garantía Agraria y de las agrupaciones agrarias de la región. Cáritas también tiene, las parroquiales, tienen una red de alimentos que dan proveedores que están dentro de su zona y aproximadamente todas las Cáritas parroquiales de la provincia de Murcia dan unos 7 millones de kilos de alimentos. Normalmente son donaciones, pero hay momentos en los que no tenemos alimentos que son imprescindibles, por ejemplo leche, azúcar, aceite, y como esas donaciones no vienen tan frecuentes, pues tenemos que recurrir al fondo que tenemos nosotros. El fondo de emergencia está formado por todos los donativos que llegan a sus servicios generales. Gracias a él, se llegó a dar el año pasado 600.000 euros para todas las Cáritas parroquiales, un dinero destinado sobre todo a cubrir las necesidades básicas de miles de murcianos. Para que las familias no la echen a la calle. Es fundamental que las familias que ahora no pueden pagar los recibos de alquiler puedan vivir en una casa con dignidad. Pero la actividad de la organización católica va más allá. Tiene 60 proyectos sociales, la mayoría enfocados a familia e infancia, y programas de empleo y formación con los que se han atendido a unas 2.300 personas. El perfil es, sobre todo, mujer de unos 35 años, con cargas familiares, inmigrante, aunque este año ha habido un aumento importante de la mujer, de mujeres españolas, pero sobre todo inmigrantes que tienen cargas familiares y que se encuentran en situación de exclusión. Trabajos centralizados desde aquí. Esta es la oficina desde donde esta institución dirige toda su labor departamentalizada en 173 equipos parroquiales y en los 16 centros de acción social. Hasta estas mesas llegan a diario nuevos casos de necesidad que son analizados por los profesionales con los que cuenta la organización católica. Es el primer paso de una extensa actividad social, realidad que se hace posible gracias a los más de 2.500 voluntarios que forman Cáritas en la diócesis de Cartagena. En favor de la caridad también trabajó nuestro siguiente protagonista, sacerdote español, fundador del Opus Dei y santo de la Iglesia Católica. José María Escrivá de Balaguer fue canonizado por Juan Pablo II en 2002. El pontífice lo denominó el santo del ordinario. Ahora la escritora Nuria Torrell presenta un libro en el que se repasa su vida a través de testimonios de gente cercana a San José María. Entre ellos, el postulador en España de su causa de canonización. Es la recomendación que nos trae esta semana la Librería San Pablo. Librería San Pablo patrocina esta sección. Saludos amigos desde San Pablo. La figura de San José María sigue suscitando hoy el interés de muchos. Para algunos solo es mera curiosidad, pero para la mayoría, especialmente después de que fuese canonizado por Juan Pablo II en 2002, existe un deseo sincero de conocer la vida y el mensaje de una de las principales figuras de la Iglesia del siglo XX. Su cercanía en el tiempo, su presencia en los medios de comunicación, sus escritos y sus tertulias filmadas, fácilmente localizables ahora en Internet, han ofrecido al mundo una parte de su rica imagen. Pero ¿cómo fue la infancia de Escrivá de Balaguer? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo recibió la llamada de Dios para fundar el Opus Dei? ¿Cómo defendió a la Iglesia española tras el Concilio Vaticano II? La escritora Nuria Torrell ha indagado durante años en la vida del santo de Barbastro y se ha documentado en profundidad, contando con la ayuda de numerosos testigos que lo conocieron, en particular de Benito Badrinas, el postulador de la causa de canonización en España. Una investigación a la que Torrell ha aplicado con estilo sus dotes de novelista. El resultado, presentado por la editorial Palabra en su cuidada colección Arcaduz, es una biografía ágil, amena y detallada
que abarca los 73 años de la vida del sacerdote español y que muestra cómo llevó a cabo con ejemplar fidelidad la misión que Dios le encomendó un 2 de octubre de 1928, anunciar al mundo entero que es en medio de los quehaceres diarios, de las cosas más sencillas y materiales de la tierra, donde está nuestro encuentro con Dios para servirle a Él y a todos los hombres. Esta es la lectura que le proponemos esta semana. Librería San Pablo patrocina esta sección. Y otro ejemplo de fe es el que nos dejó el Papa Juan XXIII, un hombre alegre, cercano y cálido que conquistó al mundo durante los 5 años que ocupó la silla de Pedro. Ahora se cumplen 50 años de su muerte y el Papa Francisco visitó su tumba y recordó la figura del pontífice número 261 de la Iglesia Universal. Con él comenzamos nuestro repaso a la actualidad vaticana. Durante el 2013 se cumplen 50 años del inicio del Concilio Vaticano II, un evento histórico y fundamental para la Iglesia Católica. También se cumple medio siglo de la muerte del Papa que lo convocó, Juan XXIII, el llamado Papa Bueno. Angelo Giuseppe Roncalli nació en Sotoilmonte, un pequeño pueblo de la provincia de Bérgamo, en el norte de Italia, en 1881. Con 22 años se ordenó sacerdote. Al año siguiente, en 1905, fue nombrado secretario del obispo. En 1921, Benedicto XV lo nombró presidente de Italia de la congregación Propaganda Fide, por lo que se trasladó a Roma. 4 años después, el Papa Pío XI lo envió a Bulgaria como delegado apostólico. Después fue nuncio en Estambul, Atenas y París. En 1953, Pío XII lo creó cardenal y patriarca de Venecia, donde estuvo hasta 1958, cuando tras la muerte de Pío XII fue elegido papa. Tenía 77 años. Durante sus 5 años de pontificado creó por primera vez cardenales de países como Tanzania, Japón, Filipinas, Venezuela, Uruguay y México. Canonizó a 3 santos, entre ellos a San Martín de Porres, el primer santo negro de América. Fue el primer papa que se reunió con el primado de la Iglesia anglicana. También excomulgó a Fidel Castro en 1962. Escribió 8 encíclicas y el 11 de octubre de 1962 inició el Concilio Vaticano II. Ese día pronunció uno de los discursos más famosos de su pontificado. Cari figlioli, sento le vostre voci. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera. Juan XXIII presidió el Concilio Vaticano II, o como él la llamaba, una puesta al día de la Iglesia durante tan solo 8 meses, porque el 3 de junio de 1963 falleció a causa de un cáncer de estómago. Su sucesor, Pablo VI, comenzó el proceso de beatificación tras la clausura del Concilio Vaticano II. Juan Pablo II lo beatificó en el año 2000, 37 años después de su muerte. El cardenal José Saraiva Martins era entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Lo admiro porque encuentro profundamente en el modo de ser, en la espiritualidad de Juan XXIII, un verdadero pastor, una persona profundamente humana, comunicativa. Se hacía querer, era el Papa Bueno, una figura extraordinaria y verdaderamente grande porque convocó el Concilio Vaticano II que quería haber convocado Pío XII. La Iglesia Católica celebra su fiesta litúrgica el 11 de octubre, el mismo día que comenzó el Concilio Vaticano II, la obra más importante de su vida, que no llegó a ver terminada. El cardenal belga Godfried Daniels, arzobispo emérito de Malinas, Bruselas, cumple el 4 de junio 80 años, la edad en que se pierde el derecho a voto en el cónclave. Godfried Daniels nació en Canegmen y era el mayor de 6 hermanos. Fue ordenado sacerdote con 24 años. Como académico, dedicó su vida al estudio de la liturgia, sobre la que ha escrito numerosos artículos. A partir de ahora, el número de cardenales electores se reduce a 112 y el de no electores pasa a 93. En total, hay 205 cardenales. El Papa Francisco se reunió con el patriarca de Cilicia de los armenos, Nerses Pedro XIX.
Durante el encuentro saludó también a los responsables del Seminario Armeno de Roma. El rector, muy joven, bromeó con el Papa. El patriarca armenio regaló al Papa un gran crucifijo de bronce que tuvieron que transportar entre 2 personas. También acompañó al patriarca este matrimonio. La mujer explicó al Papa que era descendiente de las víctimas del genocidio armenio de 1915. Forman parte de la Iglesia Católica Armena cerca de 350.000 personas que están muy repartidas sobre todo por varios países de Oriente Medio, Egipto y Turquía. Es momento de repasar los eventos que tendrán lugar en los próximos días en la diócesis de Cartagena. Ya saben que si quieren enviarnos los suyos pueden hacerlo mandando un correo a acciondeiglesia@populartvmurcia.com. Mañana jueves 6 de junio, vigilia por las oraciones sacerdotales en el Seminario San Fulgencio de Murcia. Será a las 9 de la noche. El viernes 7 de junio, peregrinación al Cristo de Monteagudo. Saldrá de la Plaza de Santo Domingo de Murcia a las 9 de la noche. El sábado 8 de junio, misa con motivo del 25 aniversario del movimiento Vida Ascendente en Murcia. Tendrá lugar a las 12 de la mañana y estará presidido por el obispo de la diócesis de Cartagena en la Catedral de la capital. Es hora de despedirnos, pero antes les invito a profundizar desde la devoción al corazón de Jesús en ese amor infinito que Dios nos tiene cada día. Nos vamos recordándoles que pueden seguir informados a través del programa El Espejo de la Iglesia de la cadena COPE. Ahora les dejamos, como cada miércoles, con nuestro compañero Luis Emilio Pascual y su invitado, que ya están listos en el plató de Vidas con Luz. Nosotros volvemos la próxima semana, ya saben, a las 10:15 de la noche. Les esperamos, no nos fallen.